Buenas noches a todos los presentes. Estamos muy agradecidos por participar con nosotros en la mesa redonda La literatura infantil y juvenil y la crítica literaria, tiempos y espacios. Esta mesa redonda se realiza en el marco del Diplomado en Literatura Infantil y Juvenil de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y pues con el propósito de crear espacios para comentar, para este, reunir, ¿no?, diferentes eh, a los interesados, ¿no?, en este tema tan importante. Pues buscamos actividades como estas, entre diferentes conferencias y ponencias y muchas otras pues eventos que contribuyen a ¿no?, a la discusión, al debate, ¿no?, y pues, a la generación de nuevas preguntas. En esta oportunidad tenemos pues la participación de dos personas que están vinculadas, ¿no?, estrechamente con el trabajo de la literatura infantil y juvenil, y en particular porque pues no solamente tienen una trayectoria en relación a la literatura, sino también promueven, ¿no?, a través de sus actividades la literatura infantil en distintos niveles. Entonces vamos a presentarlas y iniciar esta conversación que esperamos pues sea de su agrado. Luego de las intervenciones vamos a pasar a una ronda de preguntas. Bueno, ustedes también pueden escribirlas a lo largo de la charla y nosotros estaremos atentos para compartirlas, ¿no?, y responderlas. Bien, por un lado tenemos a Sara Galindo, bachiller en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que ha sido ponente en el 7º Simposio de Literatura Infantil y Juvenil en el Mercosur. Y también ha organizado varios coloquios, entre ellos el primer coloquio internacional de literatura infantil y juvenil, homenaje a Francisco Izquierdo Ríos. Fue un evento que tuvo, ¿no?, una gran acogida. Luego, ella es la directora, y esta es la razón por la que nos acompaña, la directora de la revista Bestezuela, revista de literatura infantil y juvenil, una revista dedicada ¿no?, al tema que nos convoca. Sara pues también investiga temas de poesía hispanoamericana del siglo XX y la literatura infantil y juvenil, por supuesto. Entonces, le agradecemos a Sara estar con nosotros en esta mesa redonda. Y luego tenemos como segunda invitada a Cucha de Laila. Ella es integrante del equipo del área de educación en la Casa de Literatura Peruana, en la que contribuye en la formación de docentes y de mediadores de lectura. Ella es autora y coautora de libros de literatura infantil y juvenil. Ha participado a través de la editorial Norma, Centauro, Graf Ediciones y de una colección de cuentos de educación inicial publicados en el Ministerio de Educación y traducidos a diversas lenguas como el quechua, la yánica y el aymara. También ha participado en varias ferias de libro, encuentros, festivales de narración oral, ¿no?, en la que ella pues tiene una amplia trayectoria en el Perú y en muchos países latinoamericanos, ¿no?, como Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, y también fuera de en Europa, ¿no?, como en Francia y en Portugal. En el año 2017 ella fue reconocida como personalidad meritoria de la cultura por su destacada trayectoria como narradora oral y por su valioso aporte por el fomento de la lectura en el Perú. Luego, ella, a Cucha la invitamos pues también porque, así como, porque ella está a cargo en particular, ¿no?, de los congresos de literatura infantil y juvenil realizados por la Casa de Literatura, y en ese sentido pues nos parece importante contar con ella.
Muy bien, entonces para esta reunión vamos a conversar sobre precisamente lo que ¿no? el tema que hemos propuesto, que es la literatura infantil y juvenil y la crítica literaria. Eh, una de las preocupaciones, ¿no?, más que involucran a todos los estudios literarios generalmente es cuál es digamos, cuáles son cómo es la dinámica, ¿no?, de los textos literarios en determinado espacio, en determinado lugar, y un actor muy importante es la crítica literaria, ¿no? La crítica literaria entendida en sus diversas eh, dimensiones. Por ejemplo, tenemos pues la crítica literaria en el sentido de propiamente dicha el comentario de texto, ¿no?, la profundización, ¿no?, a partir de determinados textos. Pero también podemos hablar de crítica literaria en otras dimensiones, por ejemplo, sobre procesos de selección de textos, ¿no?, como cuando se realiza pues, un plan lector, ¿no?, algo tan importante en la literatura infantil y juvenil, un plan lector en el que hay muchos actores, ¿no? O de repente también podemos hablar de la crítica cuando se trata de escribir la historia de la literatura y en particular de la historia de la literatura infantil y juvenil. Finalmente también podemos hablar de una crítica como una creación, en el sentido de que la crítica puede pues, motivar ciertas miradas nuevas sobre la propia creación literaria y en el campo y en el caso particular de los que escriben literatura infantil y juvenil, pues puede ayudarlos, ¿no?, o de repente puede formar parte importante, ¿no?, del modo en que en países como el nuestro, pues vemos, ¿no?, y proyectamos una idea de literatura infantil. Entonces, es por eso que esta mesa pues la hemos llamado así: cuáles son los espacios de la crítica y cuáles son los tiempos, ¿no? Estamos ya, ¿no?, en un momento como para abrir, ¿no?, este espacio de discusión. Tenemos críticos literarios, ¿no?, de literatura infantil y juvenil, o de alguna manera cuáles son, ¿no?, los agentes, cuáles son los lugares en los que esta crítica se produce. Entonces, la primera, bueno, un poco para conocernos y para escuchar aquí a nuestras dos invitadas, pues vamos primero a comenzar por bueno, la experiencia y digamos el testimonio de Sara Galindo, que es la directora de la revista Bestezuela, quien pues acaba, ¿no?, de publicar este primer número y que de alguna manera pues significa un momento importante, ¿no? Revistas de literatura infantil ha habido en el Perú, pero esta es, digamos, una revista en la que de alguna manera se están ya asumiendo algunas prerrogativas, ¿no?, de la crítica literaria pues académica propiamente dicha. De hecho, por el formato y por muchos otros aspectos. Quiero solo compartir la imagen de la revista de Bestezuela para que todos los presentes podamos conocer un poco la imagen. Voy a compartir. Muy bien, ¿pueden ver? Bien. Esta es la carátula. Una revista ¿no?, que ha utilizado pues el formato del Open Access, ¿no? Está la presentación y luego están las diversas secciones. Aquí están los autores, los diversos temas que se han tocado, ¿no? Está la sección de artículos, la sección de miscelánea, ¿no?, y la sección de reseñas, ¿no?
Este es el primer número de la revista Bestezuela. Y pues una vez ya revisado el índice, pues está la ficha de cada artículo, está bueno, como toda revista, pues las palabras clave, el resumen, la fecha de publicación, ¿no? Y la posibilidad de descargar el artículo en PDF. Entonces, este es el primer número de la revista Bestezuela. Y bueno, las secciones que siempre corresponden a toda revista, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sara, ¿qué nos puedes comentar de Bestezuela? ¿Cómo surgió el proyecto? ¿Cómo que se plantea el equipo editorial? Si nos puedes comentar un poco, por favor. ¿Qué tal, Mario? Bueno, buenas noches con todos. Como tú has mencionado, la revista Bestesuela es un proyecto que recién ha podido publicar el primer número, por lo tanto, en sí es un proyecto nuevo, pero que ha venido gestándose durante años y podría comentarte, ¿no? Que el origen eh, tuvo lugar en las aulas, ¿sí? A raíz de un curso en la universidad, junto con un grupo de compañeros que compartíamos ciertas afinidades e intereses en torno a la literatura infantil y juvenil, pues surgió esta idea, ¿no? De presentar esta propuesta con un corte un poco más académico, ¿no? En tanto a otras propuestas de revistas de literatura infantil y juvenil que han habido, lo cual sinceramente es un apostar, ¿no? Apostar por el hecho de abrir este nuevo espacio para convocar a diferentes personas, investigadores e interesados en literatura infantil y juvenil a que puedan ser parte de eso, ¿no? La idea es poder tender puentes, poder seguir contribuyendo en lo que tú bien mencionabas, ¿no? En esta construcción de espacios, en esta construcción no solamente de, de un canal en el cual se pueda debatir o comunicar o expresar tanto los intereses como aquellas tendencias o recurrencias que hay en la literatura infantil y juvenil, sino también generar nuevo contenido y a eso es lo que aspira la revista, ¿no? eh, Permitir que sean diferentes investigaciones las que puedan salir a la luz, ¿no? Es un espacio que en medio del contexto de pandemia surgió, entonces el formato por ahora, pues tomamos la decisión de que sea virtual. Y nuestro objetivo como tal es que pues más personas puedan interesarse por, en este caso, la investigación académica, ¿no? El poder encontrar no solamente esa pasión por la literatura infantil y juvenil, sino también ver que hay toda una riqueza, tanto temática, eh, de estructuras a nivel analítico también. Y eso es a lo que también puede apuntar la crítica, ¿no? La crítica no solamente se queda en lo superficial, sino que hay muchos aspectos dentro de esta que hacen y pues también se evidencian en las investigaciones, como bien mostrabas en la presentación de la página web de la revista. eh, Pudimos tener una gran recepción, digámoslo así. Contamos con la participación y colaboración de muchas personas que han sido importantes a lo largo de este proceso y que yo creo que es importante destacar eso porque un proyecto no es algo, digámoslo, individual o algo tan sencillo de llevar, ¿no? Y el querer generar un espacio es cuestión de generar y ser parte de una comunidad, ¿no? Y en medio de todo esto y con el tema que nos convoca, que es la crítica, ¿no? Los tiempos y los espacios, pues es también dar cuenta de que hay
toda una comunidad que se construye en torno a la literatura infantil y juvenil, y que hay voces que también empiezan a surgir y empiezan a actualizarse, no solamente temas, sino que se empiezan a discutir conceptos, obras, lo cual hace bastante interesante y pone en circulación no solamente los libros como tal, ¿no? Que es lo que por lo menos por mi parte me apasiona, ¿no? Los libros, la literatura, ¿no? Es también poner y dar cuenta de que hay todo un aparato que muchas veces no todos prestamos atención, y la idea es poder también destacarlo, ¿no? La idea es que con la generación de este espacio que trae la revista es, es importante por el sentido de que en medio de un contexto y en un país en el que también se produce bastante literatura infantil y juvenil, y tenemos no solamente el diplomado, sino también hay eh, otros medios por los cuales aún, ¿no? Personas pues se capacitan, ¿no? Para aprender un poco más de literatura infantil y juvenil y se interesan por eso. Creo que la revista ha sido una forma de ver reflejado ese interés en medio de un contexto eh, específicamente en nuestro país, ¿no? Han habido revistas de literatura infantil y juvenil que han surgido también desde propuestas eh, como las de que les mencionaba de las aulas universitarias. Ahorita se me viene en la cabeza, por ejemplo, esta revista que fue Fabulador, ¿no? Pero también, ¿no? Es importante que las revistas como tal, ¿no? Como un espacio en el que no solamente se centra en hablar de una temática en específico, eh, sean solamente para leerlas, ¿no? Sino que puedan convertirse en un espacio en el que a raíz de esa convocatoria de gente, de personas, de investigadores interesados en las propuestas que uno puede lanzar, ¿no? En este caso, el primer número tiene un énfasis especial en la oralidad, en la palabra. Eh, de hecho, esto nos permitió poder establecer contactos no solamente acá en Perú, sino también en España, como por ejemplo es la contribución de la doctora Pascuala Morote. También nos permitió poder visualizar que aún dentro de nuestro país hay personas interesadas en la investigación, ¿no? Participantes que han contribuido con su conocimiento y que nos permiten seguir inspirándonos para lograr el objetivo que tenemos, ¿no? Que es poder generar un espacio abierto al diálogo, un espacio en el cual eh, se pueda debatir, se pueda eh, no solamente generar nuevas propuestas a un nivel académico, sino que a través de ese ejercicio de escritura que también los investigadores hacen, pues definitivamente se ponen en valor también las obras, ¿no? Hay una investigación bastante interesante sobre literatura juvenil que hace todo un compendio de diversas obras, ¿no? En torno a una temática en específico que es el personaje este que tiene que ver con las aventuras un poco. Entonces, eh, este tipo de investigaciones necesitan también de un espacio para poder visibilizarse, pero también para entrar en una dinámica en la cual no solamente sea el investigador el que es reconocido, sino que también estas obras que se incluyen dentro de la investigación, que algunas de ellas pueden ser bastante conocidas, como otras no, circulan y generan lo que nos convoca, ¿no? Crítica, ¿no? Es este ejercicio de escritura al cual apuntamos motivar, eh, lleva a seguir desarrollando todo este proceso que mantiene en movimiento todo este círculo literario, ¿no? Todo este aparato que hay detrás de un libro, detrás de toda esta
de toda esta masa de gente, ¿sí? Que definitivamente eh, trabaja, sí, trabaja por algo que no solamente le interesa, sino que es, es algo que realmente es, digámoslo así, interesante, es convocador, por lo cual no solamente es un trabajo individual, sino que incide mucho en las relaciones, en el tender los puentes necesarios para poder seguir aportando en medio de esta comunidad, ¿no? Eh, Tuvimos mucha aceptación en tanto a recepción de artículos, establecimiento de contactos, y lo cual es lo que motiva y sigue impulsando en cierta forma el proyecto como tal. Mario, no se te escucha. Estás sin micrófono. Perdón, disculpen. Gracias, Sara. Eh, nos ha dicho muchos temas interesantes que van a contribuir a la conversación que vamos a tener ahora, las preguntas. Y vamos ahora con Kucha para que nos comente un poco sobre el específico del Congreso de Literatura Infantil y Juvenil organizado por la Casa de Literatura, en tanto que es un proyecto que, como la revista, también mueve, ¿no? El ámbito de la creación, de la crítica, y pues estamos hablando de un congreso muy importante que tiene muchas ediciones, ya va a llegar a la década, ¿no? Y pues que está pues alojado dentro de una institución también muy importante que es la Casa de Literatura. Entonces voy a compartir con ustedes solo algunas imágenes del, del Congreso de Literatura. En realidad estoy solamente compartiendo lo que está en la Casa de Literatura, seguramente ustedes ya lo han visto, siempre pues con una imagen, ¿no?, que es tan importante en este tipo de eventos, y pues las fechas, ¿no? Estamos ya a un mes, poco menos de un mes, ¿no?, para el inicio de este congreso. Aquí está la propuesta, ¿no?, que también está enfatizando el tema de la oralidad. De repente podemos decir que, ¿no?, que la revista Bestezuela y el tema de la oralidad están aquí los dos presentes, entre otros temas. Y luego, pues, bueno, está la relación de los invitados, siempre con invitados de diversos lugares, sobre todo los países donde la LIG ha desarrollado más, como Argentina, España, Chile, ¿no?, además de editores y creadores, ¿no?, entre ellos Jaime Vargas Luna, Micaela Chif, Sheila Alvarado y Tania Neira. Luego, todos los congresos siempre pues están acompañados de un conjunto de talleres que se desarrollan de manera paralela, donde pues se desarrollan algunos aspectos en concreto en relación a la mediación, ¿no?, y otros elementos relacionados, ¿no? Entonces, este es el Congreso de Literatura Infantil y Juvenil, perdón, más de una década, 12º Congreso de Literatura Infantil y Juvenil. Dice, libros informativos para explicar el mundo, es el eslogan con que el Congreso de Literatura Infantil y Juvenil de la Casa de Literatura este año nos comenta. Escucha, te escuchamos. Buenas noches a todas las personas que asisten hoy día a esta mesa. Contenta de poder escuchar a Sara y también seguramente de conversar luego con todos ustedes. Como decía Mario, yo hablo desde una institución que pertenece al Estado. Es una institución pública, es un centro cultural del Ministerio de Educación, y en ese sentido tiene como una misión, misiones específicas, que es a través de sus programas y actividades diversas, las exposiciones que realiza, digamos, desarrollar la literatura y también todo lo que tiene que ver con el fomento de la lectura, la escritura y la oralidad. Y es importante que yo me refiera a esto porque
cuando hablamos de literatura, nosotros vamos a referirnos a las literaturas, ¿no? Porque estamos en un país donde, digamos, nuestras literaturas son diversas también. El congreso que realizamos nosotros, estamos en la 12ª edición, pero yo les voy a mostrar un poquito cómo hemos ido transformando ese congreso, porque en realidad desde el área de educación también tenemos unas misiones específicas, ¿no? Y tenemos una manera de trabajar también con una metodología que tiene que ver con los enfoques que tenemos en Casa de la Literatura. La primera cosa es eso, ¿no? Decirles que somos un equipo de trabajo donde somos especialistas en diferentes campos, pero que tienen que ver con la literatura, la antropología también, y también la gestión cultural. Entonces, desde ese equipo, nosotros compartimos enfoques sobre lo que es el libro, la lectura, el uso de la palabra y bueno, la literatura misma. Y eso es muy importante, ¿no? El discutir esos enfoques, que seguramente en la segunda parte voy a poder profundizar a qué nos referimos. Y también nosotros, justamente porque somos una institución pública, requerimos tener una mirada del contexto histórico, el momento en que vivimos, una mirada crítica. Y para tener un diagnóstico compartido, ¿no? Eso es lo que nosotros decimos. Por supuesto, nuestro contacto permanente como formadores de docentes y también por recibir escuelas, ¿no? Por las diferentes actividades que realizamos, tenemos como, podríamos decir, un termómetro permanente de lo que está percibiendo, sintiendo, viviéndose, ¿no? Fuera de la propia institución. Y eso nos permite a nosotros recoger miradas, transformaciones, ¿no? Al mismo tiempo la casa, no, o sea, somos un área, pero existen otras áreas, y esas otras áreas tienen también que ver con los diferentes actores del libro y también pues de los que producen literatura. Entonces, también desde el área tenemos que tener en cuenta y estamos en permanente reflexión sobre aquello que vamos percibiendo y les hago esta introducción para contextualizar el por qué. Voy a poder compartir, Mario, ¿sí? Sí. Sí. Para poder contextualizar por qué en Casa de la Literatura el trabajo que realizamos es especialmente, tiene que ver con la temática, ¿no? Yo no he hecho parte de estos 3 primeros congresos, pero nosotros los contamos que son coloquios que se hicieron. Es cuando se inició Casa de la Literatura. Bueno, la Casa de la Literatura se fundó en el 2009 en realidad. Entonces los coloquios empezaron y tenían este formato, ¿no? Entonces, donde eran presentados como coloquio nacional y donde habían diferentes invitados. Aquí, digamos, no tengo el registro de la manera en que se hacía, pero sí sabemos que estaba constituido por invitados nacionales y tocaban, en el primer caso, había también como un homenaje a Francisco Izquierdo Ríos y la mayor parte hacía parte también de lo que era la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil. Aquí hay un cambio de gestión y también de enfoque de cómo hacer los congresos. Y eso tiene que ver con este diagnóstico que se hace, ¿no? Entonces el primero tiene que ver con volver a los autores que habían sido olvidados, ¿no? Luis Valle Goicoechea, por ejemplo, y también la poesía, ¿no? Entonces el primer año es darse cuenta que la literatura infantil y juvenil se habla mucho de cuentos, de narrativa en general, pero pues la poesía estaba olvidada. Entonces se empieza a hacer
este primer congreso con invitado internacional, ¿no? Estuvo Cecilia Boulou, que es una gran representante y especialista en el tema, por ejemplo, y invitados nacionales. Luego, los dos siguientes congresos tuvieron que ver con las exposiciones que se hicieron en Casa de la Literatura Peruana, ¿no? Una exposición muy importante fue la exposición Mi casa es linda, y que fue la primera exposición sobre la ilustración del libro infantil, ¿no? En el Perú, donde se hizo una investigación ardua sobre lo que había desde comienzos del siglo pasado, y esta exposición pues ocupó como 5 o 6 salas, y, y, y estuvo casi todo el año, y el Congreso se planteó justamente en relación a esta exposición. Y lo que se hizo es trabajar la temática a partir de conferencias de especialistas, ¿no? Que nosotros habíamos podido ya encontrar y conocer en los años precedentes en otros encuentros y también en ferias de libro, y que venían trabajando, por ejemplo, el tema de la ilustración. Era Fanuel Hanan, que fue uno de los primeros en América Latina de escribir un libro respecto a lo que era el libro álbum ilustrado, por ejemplo, ¿no? Entonces, que lo sacó en el año 2007. Entonces, él fue nuestro invitado especial, vinieron otros ilustradores que podemos revisar después también si nos da el tiempo, y además se hicieron talleres para empezar a conocer lo que era este género, que en ese entonces era un género en construcción, ¿no? En el 2007, pero que ya en 2015 nosotros pudimos hacer en esta exposición como como un muestrario de lo que había sido también la ilustración en la literatura infantil y juvenil, ¿no? Entonces, aquí, y el otro fue el congreso ligado al teatro para niños, porque también siempre se habló de la narrativa, pero el teatro había sido completamente dejado de lado. Entonces, igual, ¿no? Tuvimos invitados del Brasil que trabajaban el teatro infantil, y también especialistas de nuestro país en el tema, ¿no? Siempre han habido conferencistas, es decir, personas que también han reflexionado y han escrito textos y estudios, y también los actores, es decir, las diferentes agentes en la cadena, ¿no? Del libro, editores, autores, ilustradores, ¿no? Em, y bueno, a mí me pareció interesante, conectando con Bestezuela, por ejemplo, un tema bastante olvidado es el de la traducción, y ahí me parece muy valioso que aparezca en Bestezuela justamente la traducción de literatura infantil, que es un reto, y bueno, después también podemos profundizar sobre ese tema. Seguimos aquí en el 8º Congreso, estaba Diversidad Cultural e Interculturalidad. Aquí me detengo un segundo porque cuando nosotros invitamos a los conferencistas, lo primero que necesitamos es que el tema sea, ah, digamos, claramente conceptualizado y presentado, ¿no? Muchas veces hablamos que el Perú es diverso, ¿no? Es multicultural, pero barremos la noción de interculturalidad, que tiene que ver más con una relación de reconocimiento y no de poder, ¿no? Y tampoco no entender la diversidad y multiculturalidad cuando nos conviene, ¿no? Y en ese sentido nos llevó a mapear y buscar esas voces diferentes, diversas, en todo nuestro país, para poder visibilizar. Entonces, es un congreso que también hace crítica de lo que se ve solamente, ¿no? Y sitúa las ausencias, y entonces las plantea para verlas, para discutirlas, y también para discutir los conceptos que las atraviesan, ¿no? Luego, en lectura y literatura en la primera infancia, igualmente fue un congreso ligado, tiene mucho que ver con también el primer artículo de Bestezuela, que habla de la oralidad. Aquí tuvimos especialista a María Emilia López, que es una persona brillante y además amorosa, que ha trabajado mucho en diferentes países de América Latina, muy comprometida, y que
ha trabajado con Evelio Cabrejos, que son como los especialistas en América Latina en el tema de lectura y literatura de primera infancia, el tema se conjugaba con un proyecto de bebetecas en Casa de la Literatura Peruana. Era fortalecer la reflexión alrededor de lo que serían las bebetecas, es decir, la lectura y la literatura para los niños desde que están en el vientre de la madre, ¿no? Entonces, toda la reflexión que acompañaba a esto, la reflexión teórica, la crítica también. Y lo más interesante en esta vez también fue que buscamos hacer concertación con otros ministerios que estuvieran interesados en el tema, ¿no? Y entonces era muy importante trabajar con CUNAMAG, por ejemplo, ¿no? Y fue un año muy, muy, muy rico porque estas conversaciones en torno a la literatura eran necesarias para construir, ¿no? También estas miradas compartidas, porque es cierto que no todos necesariamente estamos formados en lo que es la literatura infantil y juvenil, y no siempre hay el espacio para discutir los enfoques, ¿no? Cómo entendemos al niño, a la niña, ¿no? Cómo entendemos a la lectura, o sea, cómo es que yo estoy diciendo que también los niños van a leer desde el vientre, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Entonces no es dejar las ideas al aire, sino justamente en el Congreso poder profundizarlas no solamente con los especialistas, sino también en las mesas, con experiencias y con talleres concretos. Luego nos dimos cuenta que estábamos siempre hablando de la infancia y de los primeros años, y qué pasaba con los jóvenes, ¿no? ¿Qué estaban leyendo, ¿no? ¿Qué estaban haciendo? ¿Con qué temáticas se estaban cruzando? Igual, ¿no? Tuvimos a Ricardo Acevedo, que es un especialista en literatura infantil y juvenil de Brasil, tuvimos a María Esther Pereferia, que es una especialista en México, trabajar con jóvenes, y en Perú, bueno, a todos los escritores que estaban en ese entonces, pues más ligados a este grupo de edad, ¿no? Y a los que estaban teniendo experiencias con jóvenes y que tenían que ver ya sea con la ficción digital, los juegos de video, que se llama ficción digital en el caso de la literatura, y también los que estaban trabajando en blogs, ¿no? Igualmente, si ustedes pueden ver, y creo que podrían deducir por qué el 10º Congreso de Literatura Infantil y Juvenil tiene este tema, ¿no? Es palabra, sonido, imagen, nuevos formatos y nuevas lecturas. Es el año de la pandemia, ¿no? Cuando se declara la pandemia. Entonces, nosotros hacíamos el congreso en abril y de pronto, pues ya no lo podíamos hacer, lo tuvimos que pasar al mes de agosto, y eso nos dio tiempo de construir esta reflexión de la virtualidad, ¿no? Y de nuevas formas de leer, porque empezamos a trabajar sobre todo en la pantalla, ¿no? Y todos los niños, las niñas. Fue un año de descubrimiento también, porque nos permitió por primera vez llegar a todo el país con este congreso, ¿no? Y fue muy, 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 muy rico, ¿no? Incluso también pudieron participar personas que de costumbre, ya sea por motivos económicos o por tiempo, no podían llegar hasta Casa de la Literatura y participar, ¿no? Fue la novedad. Y luego, el siguiente año, no sé si ustedes pueden deducir también por qué el título Literatura y Ciudadanía, tomar la palabra, ¿no? Bueno, el punto es que ese año, pues, fueron el año pasado de las elecciones del Bicentenario. Había mucha reflexión que realizar a través de eso. Y también la necesidad de reforzar esta idea de país que somos, ¿no? Con voces diversas, con literaturas diversas también, ¿no?
Y este año los libros informativos para explicar el mundo lo planteamos también luego de estos 2 años de pandemia, donde los libros informativos han tomado mayor fuerza, ya es un género también en construcción para algunos, para otros es dentro de la literatura infantil y juvenil, los libros no ficcionales, eh, que también reciben nombre de libros de comunicación científica, donde hemos descubierto pues que queremos saber más, ¿no? Queremos saber más de lo que está pasando en el mundo. Ya había los libros relacionados a la ecología, ¿no? El cambio climático, pero ahora esto se ha vuelto urgente y nosotros estamos abordándolo y viendo cómo hay toda una literatura ya desde hace unos años que se desarrolla en esa perspectiva. Y también invitamos a reflexionar sobre ello, ¿no? Cómo es que en tiempos del Internet, donde todo se encuentra aparentemente ahí, ¿por qué trabajar sobre los libros informativos? Cada año nosotros tenemos interrogantes que planteamos a nuestros invitados, porque un poco la idea sería construir en conjunto reflexiones y también vías para ir modificando, mejorando, ya sea el entendimiento que tenemos también de la literatura infantil y juvenil, pero también cuestionando, decía hace un rato que participaban diferentes actores, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? Aquí quiero salir ahora, voy a tratar de salir de acá. ¿De qué manera esa cadena, o sea, porque nuestros invitados tenemos editores, artistas, de qué manera todos reflexionan sobre ello? Nosotros queremos llegar a una construcción de mejores obras, digamos, pero también visibilizar esfuerzos que existen, ¿no? No tenemos como una tablilla de valoración necesariamente para decir esto es bueno, esto es malo, sino tener elementos de análisis de los contextos en los cuales se producen algunas obras y que podrían mejorarse, ¿no? Desde los contextos, desde las políticas públicas, ¿no? Pero también desde las miradas y los enfoques y cómo uno está entendiendo eso que les decía inicialmente, ¿no? Lo que es lectura, lo que es escritura, lo que es literatura, ¿no? Entonces, no sé si me detengo ahí, Mario, porque puedo seguir desarrollando muchas más cosas al respecto, ¿no? O seguimos luego. Uh-huh. Sí, muchas gracias, Kucha. Nos has dado una mirada bastante completa sobre la historia de los congresos de literatura infantil y juvenil y ya con lo que nos has explicado surgen bastantes temas. Mm, este, Vamos ahora sí realmente a la materia, ¿no? A la crítica. Este, y bueno, retomando el título, ¿no? Los tiempos y espacios de la crítica. Eh, la palabra tiempos la podemos entender en el sentido de es el momento, no estamos en el momento para hacer crítica, para materializarla, para convertirla en revistas, en congresos, y finalmente cuál es el rebote de esa crítica, ¿no? ¿Qué cosechamos con estas actividades de la crítica? Y porque son las revistas, los congresos son espacios de contacto, ¿no? Nos encontramos con diversas personas, diversas perspectivas, y eso tiene un resultado. Entonces, un poco, bueno, también para seguir el orden, pero luego ya podemos conversar de repente de manera más libre, como segunda ronda. Yo quisiera preguntarle a Sara y a Kucha, primero a Sara, ¿cómo se establece, cuál fue, digamos, el desarrollo digamos, cómo se desenvolvió, por así decirlo, la revista? Porque yo recuerdo que ustedes hicieron una convocatoria, de eso te lo mencionaba, ¿no? Hace poco, y, y,
y claro, una convocatoria que demoró, ¿no? O demoró la publicación. Entonces, esos son, bueno, las razones pueden ser muchas, pero ese roce que hay con los colaboradores, ¿no? La revisión de los textos y finalmente la publicación, ¿qué, eh, qué puede sacar de, digamos, de esa dinámica? Y, digamos, si también nos podrías decir qué lecturas ha tenido la revista en este poco tiempo, porque tampoco ha pasado mucho tiempo, pero si nos podrías comentar un poco eso, ¿no? ¿Cuál ha sido la relación con los colaboradores? Y, y también me interesó cuando comentaste al comienzo, y también algo que ha dicho Okucha, es el tema de los conceptos, ¿no? Dices, es necesario, ¿no? Abordar los conceptos, es necesario definirlos. Si nos puedes comentar un poco. Bueno, respecto a la revista, sí, como mencionaba Mario, fue una convocatoria que surgió y demoró en poder ser concretizada, pero yo considero que eso es parte de un proceso. Si bien somos todo un equipo detrás de la revista, detrás del primer número, pues definitivamente en medio de esa interacción de corrección, diagramación, incluso de coordinación entre los diferentes miembros, pues es algo que en toda cadena va a estar presente, ¿no? Es algo que no podemos evitar y en cierta forma es lo que mantiene, digámoslo, vivo, ¿no? O permite ese dinamismo en tanto a la crítica, ¿no? El feedback, todo lo que tiene que ver con el proceso de no solamente de selección, ¿no? De qué artículos o qué investigaciones son publicadas, sino aún de toda esta dinámica que hay con el comité académico, con el comité aún editorial, ¿no? Tuvimos la oportunidad de contar en el comité académico con diferentes profesores, con diferentes investigadores que han sido pues parte de todo este proceso. Uno de ellos que pues a mí me agradó mucho el hecho de su colaboración, ¿no? Y aprovecho el espacio para agradecer. Fue Manuel Peña Muñoz, quien también nos comentaba que conocía un poco a Cucha, ¿no? En las pocas interacciones que pudimos tener, ¿no? Nos comentaba aún de esas relaciones que dentro de esta comunidad, ¿no? Se establecen, ¿no? Y que permiten aún abrir ese espacio y generar este tipo de oportunidades de intercambio de conocimiento y de experiencia también, ¿no? Nos acompañaron también profesores importantes y reconocidos de la Universidad de San Marcos, de Villarreal también. Y en nuestro comité editorial, pues cada uno aportó en manera distinta a lo que ustedes puedan revisar, ¿no? Que el producto final, eh, que es el primer número de la revista. Y creo que este proceso, que si bien fue largo, fue un proceso en el cual cada uno de los miembros aprendió un poco. Creo que el publicar en sí una revista es difícil. Requiere mucho tiempo, requiere no solamente de lectura, ¿no? Sino también de un acompañamiento, de todo un programa, digámoslo así, de toda una planeación para que pueda definitivamente eh, realizarse, concretarse. Y creo que el hecho de que de por sí ya haya podido salir publicado en la revista es un gran indicador en medio de toda esta dinámica, ¿no? Porque ha sido un proceso bastante arduo en el cual hemos podido interactuar mucho con los colaboradores y eso ha enriquecido aún la experiencia, ¿no? Tuvimos colaboradores de España, de Perú, pudimos establecer contacto con figuras importantes como, por ejemplo, María Laura Di Polito de Argentina también, que ha sido también no solamente ha motivado en cierta forma la continuidad de la revista, sino que ha aportado con su conocimiento también. Y podría seguir mencionando nombres y
y resaltando el apoyo que tuvimos de cada una de las personas que conforman la revista y que directa o indirectamente han contribuido. Y lo que rescato en medio de todo, y a pesar de haber sido una revista publicada en mayo de este año, eh, pues la recepción en sí ha sido bastante buena. Aún hemos podido tener comunicaciones con algunas editoriales, lo cual demuestra ya de por sí que hubo un impacto, no solamente en los lectores o en los investigadores que aún pueden ver reflejadas el fruto de su esfuerzo en la investigación, en un producto, digámoslo así, en algo concreto como es la revista, sino también cómo este espacio interactúa con los otros agentes, ¿no? Interactúa con los profesores, interactúa con los mediadores, con los investigadores, con cada uno de los que, como mencionaba Kucha también, hacen parte de de toda la cadena del libro, ¿no? Y que en cierta forma se inscribe y busca seguir promoviendo y fomentando el diálogo, ¿no? Si bien han pasado pocos meses, pues creo que ha sido un buen trabajo en equipo y que en cierta forma, pues la idea es seguir trabajando en ello. Gracias, Sara. Sara, solamente para terminar, tú me comentaste que uno de los temas que identificabas en tu revista era el de la oralidad, ¿no? ¿Ese tema salió por la colaboración o ustedes se lo propusieron? Y por qué, o sea, por qué lo has destacado también, ¿no? Bueno, los diferentes artículos que se reúnen en la revista eh, no necesariamente obedecen todos a la oralidad, ¿no? Como señalaba también Kucha, hay un artículo que a mí me parece muy importante que es sobre la traducción de literatura infantil. Se propuso desde un inicio armar como un plan, ¿no? Un plan, una hoja de ruta sobre la cual tanto los colaboradores como nosotros como equipo pudiéramos trabajar. Y este fue la oralidad en tanto a este vínculo tan estrecho que hay con la infancia, ¿no? Y si bien hay artículos que destacan todo esto, dentro de la revista, pues nos pareció importante darle desde un inicio esa relevancia y como propuesta, pues nos interesaba resaltar el tema que el hecho de que pues definitivamente no solamente es aquello que nosotros podemos encontrar escrito, ¿no? Sino que hay muchas formas que definitivamente tienen tanto impacto como el hecho de leer un libro. Y hay tanta riqueza aún en Perú que podemos seguir investigando sobre ello, pero lo importante era el hecho de resaltarlo, ¿no? Y así es como surgieron diferentes comunicaciones, tratar de contactar con ciertos especialistas en torno a la materia para que pudieran también contribuir con la revista. Y mencionaste también el hecho de si identificaba una temática en específico, eh, y yo creo que eh, la idea era poder tener una temática en específico. Sin embargo, al recibir tanta información y tener buenas propuestas, eh, tuvimos y nos vimos en la necesidad de poder ampliarlo un poco más, ¿no? De no cerrarnos necesariamente a un tema que habíamos planteado inicialmente, sino también dar la oportunidad de permitir, aunque que nuestros lectores puedan conocer de temas que si bien en un inicio no estaban planeados, eh, resultaron interesantes para cada uno de los miembros y también son valiosos los aportes que terminaron, ¿no? Llevando a que estos artículos fueran publicados. Muchas gracias, Sara. Bueno, entonces un poco sobre cómo es que se hace y se rehace la revista, ¿no?
en el camino. Creo que eso es bastante interesante. Eh, Escucha, y coméntanos un poco cómo es la dinámica con los participantes de un congreso. Es diferente a una revista, ¿no? Porque imagino que un congreso es algo más grande, invitan a personas que ya tienen una trayectoria, pero también debe de haber ¿no? un contacto especial y también si nos puedes comentar cuáles son los resultados, o sea, cuál es qué retroalimentación, ¿no? Uno va recibiendo a lo largo del tiempo con tantos congresos en la trayectoria de la Casa de Literatura. Sí, bueno, primero yo diría que la primera incidencia es como equipo, como área, como investigadores, ¿no? Que tenemos un campo de reflexión, retos de reflexión importante, ¿no? Ese es uno de ellos. El otro es que estamos situando ya desde hace un buen momento en Casa de la Literatura, cuando trabajamos tanto en educación como fomento de la lectura, la mediación y también literatura, que no trabajar sobre supuestos, ¿no? En las nociones en general, porque digamos, son los supuestos los que no nos llevan a ningún lugar. Es decir, creer que cuando decimos literatura infantil estamos hablando de lo mismo. Primero tratamos de saber de qué estamos hablando, ¿no? Cuando decía, por ejemplo, lectura y literatura en la primera infancia, ese año fue muy importante dialogar con los especialistas, con las especialistas que vinieron, de qué estábamos hablando, ¿no? O sea, ¿qué era esa locura de decir que uno está cantándole a un bebito de 2 meses, ¿no? Entonces, había todo unas conferencias para abordar eso y también momentos para debatir y también experiencias en las cuales habían personas que no necesariamente consideraban que estaban haciendo literatura, pero lo estaban haciendo, ¿no? Porque trabajaban las canciones, las nanas, desde muy chico. Es decir, que estaba presente. La literatura está más presente en nuestras vidas que lo que uno cree, ¿no? Entonces, ese es un punto. En cada congreso, esa es la clave. Me pareció interesante que Sara contara cómo habían hecho la selección de artículos, porque eso es un problema, no es un problema, es una pregunta que surge siempre en nuestro congreso, porque nos escriben mucho diciendo, yo tengo una ponencia, yo quisiera estar en el congreso. Yo puedo ser ponente, o sea, las personas han participado muchas veces en congresos o en coloquios donde va en todos los sentidos y que esa es una manera de hacer, ¿no? Yo estoy investigando de tal tema y es un espacio donde yo voy a visibilizar aquello que estoy investigando. Y eso es una posibilidad. En el nuestro, primero que no tendríamos el equipo que tiene Sara para poder leer las ponencias que nos mandan, por ejemplo, ¿no? Porque ahí no solamente hay un tema de ver la calidad, ¿no? de la ponencia, también la escritura, y nosotros en realidad no podríamos con las diferentes tareas, ¿no? Y por eso es que además como gestores, como también participantes en otros congresos y en otras ferias, nosotros ya conocemos y nos encontramos con especialistas. Y ahí se consolida también como una red de investigadores, ¿no? Y cuando los investigadores adhieren a nuestro proyecto, pues vienen felices, y si no, nos sugieren otros. Nosotros ahora, como hay internet, hay programas, nos podemos ver en sus conferencias, nosotros miramos ahí, y como el tema nos ayuda a mirar el norte también. Y dentro del tema nosotros, como les decía, tenemos enfoques muy precisos, ¿no? Entonces, la literatura, digamos, cuando hablaba hace un momento de literaturas, por ejemplo, nosotros cuando hemos hecho la de interculturalidad, hemos considerado la literatura hecha por las bibliotecas rurales de Cajamarca como importantísimas también para la infancia y la juventud, aunque la crítica literaria no la haya considerado. Y la hemos considerado ¿en qué sentido? O sea, es una manera de producir diferente,
comunitaria. Entonces, en un país tan diverso como el nuestro, con una historia de la literatura diversa también, de qué manera nuestro Congreso abre, un Congreso en una casa de la literatura peruana, cómo abre esas miradas también a estas otras maneras de hacer. No para necesariamente decir, así tiene que ser siempre, sino a cómo rescatar y visibilizar esas obras y esos esfuerzos que se hacen y que por algunos contextos, en otros casos, no han podido tener una mejor edición. Por ejemplo, en este caso no hablo de las bibliotecas rurales, pero hablo de otros libros que circulan, ¿no? Y que no están considerados pues como buenos libros de literatura infantil y juvenil, podría ser por la crítica o porque no están en el mercado, digamos, ¿no? Entonces nosotros hacemos como ampliamos esa mirada. En ese sentido, tenemos esa responsabilidad de reflexionar desde varios lugares y llegar a esa mirada, digamos, consensuada entre todos. Y también tenemos cuestionamientos de las otras áreas, porque nosotros tenemos investigadores de literatura en general, tenemos museógrafos, ¿no? Personas que trabajan en archivos, las personas de la biblioteca, tanto de las salas de lectura digamos, de maestros como del público en general y también para niños. Entonces, esa es, digamos, la ganancia, que es un espacio de investigación y de dar visibilidad a reflexiones para ir logrando digamos, caminos para mejorar todos en todo sentido, tanto en la educación o planes lectores o en la creación. Y lo que no hacemos y que no alentamos es que sea un congreso donde uno viene y presenta y hace la publicidad a solamente lo que está haciendo, sino viene también a aportar reflexión, ¿no? Y a contribuir en esto, ¿no? Eso es. Muchas gracias. Escucha, bueno, ya hemos hablado bastante, ¿no? sobre el modo como se presentan estas dos maneras de acercarse a la literatura infantil y juvenil. Pero yo quiero de repente de repente colocar un ejemplo para reflexionar, ¿no? sobre el, el- la, digamos, el aporte de la crítica, ¿no? Un ejemplo sencillo. En, en los primeros temas que se tocan en los congresos de literatura que presentaste, Cucha, se hizo un homenaje a Francisco Izquierdo Ríos, ¿no? Un autor muy importante en el canon. Y luego Bestezuela organizó también hace poco un homenaje a Francisco Izquierdo Ríos. Eh, Quiero un poco provocar aquí el debate en el sentido, no tenemos aquí el material, no tenemos aquí las ponencias, pero me preguntaba yo, eh, cómo como pregunta de investigación, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre ese homenaje del año 2009 y el homenaje, ¿no? de 12, 13 años después? ¿Cómo ha evolucionado eso? Pero bueno, sin saber ahora, porque no los tenemos ahora, me pregunto también cómo nos relacionamos con nuestro canon, ¿no? Porque de repente, si vamos de homenaje a homenaje, de homenaje, ¿cómo contribuimos, ¿no? Porque no estamos repitiendo un poco los ¿no? Homenajeísmo, por así decirlo, sin hablar en detrimento de ninguno de estos dos congresos, ¿no? Pero no será tal vez que es importante eh, tener un poco más de información sobre lo que se ha hecho en crítica literaria de literatura infantil y juvenil y de alguna manera abrir nuevos horizontes. No sé si Sara o Kucha quisieran comentar un poco eso. Yo diría que el homenaje no es un problema en realidad, ¿no? El tema, nosotros
sí reconocemos a los autores de nuestro canon, ¿no? O sea, de Ujú. un canon, porque tratamos de abrir a esos canon, generalmente pues han habido autores que han sido más visibles que otros, por ejemplo, ¿no? Entonces tratamos de abrir eso y los hemos cruzado en los congresos, por ejemplo, cuando hemos trabajado el teatro, sí hemos revisado lo que ha habido antes, ¿no? Hemos revisado la literatura que se ha hecho y que se estudiaba también en la escuela, ¿no? La literatura peruana, por ejemplo, la literatura peruana, ¿no? Entonces estaba Carlota Carballo, también estaba lo que venía más cercano, hasta llegar al teatro que ha hecho músicos ambulantes, ¿no? Qué sé yo, en vivo, de Ivashkani, ¿no? Y antes de Carlota Ollanta, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí vamos cruzando, digamos, ¿no? O sea, el canon sí viene a dialogar en nuestro congreso, pero no solo, no solo. Ujú. Y también qué es lo que hay en la actualidad también, ¿no? Por eso es que en las temáticas, por ejemplo, cuando fue lo de literatura infantil, el tema fue en literatura juvenil, fue interesante, ¿no? Porque habían reflexiones sobre digamos, los clásicos, ¿no? ¿Por qué leer los clásicos? Estaba Jessica Rodríguez, estaba, por ejemplo, pero también estaba Rodrigo Amati León, que él trabajaba los juegos digitales, o estaba Gianfranco Ereña, que trabajaba el blog y contaba, ¿no? Desde dónde se acercaba a la literatura, ¿no? Carlos Massa también. Entonces, sí creo, ¿no? O sea, yo pienso que lo de los homenajes es un enfoque de cómo se trabaja, ¿no? Y a veces puede haber el homenaje al interior de un congreso abierto a otros temas, ¿no? Como tú dices, yo desconozco lo que pasó con ese homenaje en ese primer congreso. No sé, Sara, cómo fue el tuyo. Bueno, el homenaje del último, el coloquio que realizamos, si bien la figura a la cual buscaba dar homenaje como tal, ¿no? Era Francisco Izquierdo Ríos, fue un homenaje abierto también a otras temáticas, ¿no? Lo importante era poner en diálogo y no solamente visibilizar investigaciones o visibilizar al autor y su obra, sino también escuchar estas nuevas investigaciones, no solamente de una figura canónica, digámoslo así, de nuestra literatura infantil y juvenil, ¿no? Sino también escuchar otras voces, pero también escuchar un enfoque no necesariamente de investigadores peruanos, sino que también pudimos contar con otros investigadores, eh, por ejemplo, de Francia, tuvimos investigadores de Cuba que también nos se unieron a todo este coloquio, no específicamente hablando sobre Izquierdo Ríos, pero que sí permitió generar toda una interacción, ¿no? Y todo una ampliación del conocimiento y del intercambio, ¿no? Que es muy importante y que no solamente se queda en un homenaje a, sino que aporta en otros aspectos. Sí, claro. Pero mi pregunta también es, de alguna manera, cómo crear el archivo de la crítica de la literatura infantil, ¿no? O sea, Mm, cómo mm, recuperar estos avances, porque es bastante material, son mm, discursos, ¿no? mm, Y tratándose de un campo que curiosamente tiene gran presencia a nivel editorial, a nivel crítico no lo tiene, no le corresponde, ¿no? Hay más críticas sobre una literatura que es más pequeña, ¿no? De repente la literatura, la poesía, no sé, la narrativa. Entonces, un poco esa es mi inquietud, ¿no? ¿Cómo es que se puede crear de repente una trayectoria o una historia mm, de la crítica, ¿no? No solamente una historia de lo que se ha escrito, sino de lo que se ha leído y sobre cómo se ha leído, ¿no? Esa es un poco mi inquietud. mm, Y, y este, creo que bueno, la manera como están trabajando pues ayuda de hecho a, a, este, a,
a darle pues el aire necesario a todos estos temas, ¿no? Eh, que, que no solamente se trata de autores en específico, sino también de géneros, ¿no? De, este, de contextos, ¿no? Eh, y ya pasando de repente a otro campo, ¿no? Y que me ha parecido que está presente de manera directa o indirecta, que es el tema de la pandemia, ¿no? Sería que la pandemia nos ha hecho bien mirarnos hacia adentro y generar preguntas que de repente en otra situación no hubieran ocurrido. Por ejemplo, me parece muy interesante la propuesta de este año, Kucha, en relación a los libros, ¿no? De no ficción. Ujú. De no ficción, a los libros de ay, perdóname, este, eh, de los libros informativos para explicar el mundo, ¿no? En el Ujú. sentido de que creo que con la pandemia pues hemos sido todos testigos de las noticias falsas o las fake news, ¿no? De esa Total. necesidad de tener herramientas para leer el mundo, ¿no? Eh, ¿No? Bajo esta, digamos, concepto de qué es la realidad también, ¿no? Y cómo es que la literatura infantil nos ayuda a ponernos en contacto con ella. Entonces, eh, aquí de repente la pregunta es cómo es que desde el campo de la literatura infantil y juvenil se puede, digamos, responder a problemáticas sociales grandes, ¿no? No solamente a aspectos concretos de lo libresco, ¿no? O del oral. No sé si es por ahí, Pucha, Mm, que se ha sí, pensado, claro, o en qué medida, claro, en qué medida la literatura infantil y juvenil está relacionada con el contexto, a eso me refiero un poco. claro. Sí. em, Creo que ahí es que entra el trabajo que hacemos a nivel de lo que es la mediación de lectura literaria, ¿no? El lector literario, digamos, ¿no? Y que de todas maneras, sí se nos pide hoy día, en donde hay mucho fake news, desinformación, poder iniciar a toda persona que esté alejada de temas, ya sea científicos o de ciencias humanas o ciencias sociales, ciencias exactas, este, tener lo que nosotros decimos la lectura crítica, ¿no? Ir a través de un lenguaje, no necesariamente, ¿cómo decir?, pobre, sino un lenguaje diferente, ir acercándonos a los saberes, ¿no? A los saberes que existen. Y, y, mm, y en cuanto a la literatura en general, de todas maneras, ir abriendo como ese abanico de posibilidades para que haya una mirada más rica, ¿no? Por ejemplo, ya el hecho de que uno entienda la lectura como algo multimodal, porque hay imagen, ¿no? Y que se cuestione, ¿no? Por qué una imagen te la presentan de una manera y no de otra, ¿no? Entonces ya te empieza a ser menos pasivo, ¿no? A menos consumista. Y entonces empiezas a interrogarte, a interrogarte. Entonces es eso. Y la otra parte es el de tener miradas diversas y también el hecho de poder hablar de los libros, ¿no? Poder Ujú. hablar. O sea, cuando hablamos de tomar la palabra era eso, ¿no? Y la literatura, los libros de ficción y de no ficción son como los libros que nos inician a ese mundo de la palabra, de una manera poética, amable, ¿no? Y que puede ser gozosa. No siempre necesariamente la lectura es placentera y es uno de los enfoques que nosotros compartimos. La lectura es un acto complejo y, y, y por eso nosotros cuando hay personas que quieren hacer ponencias porque la lectura tiene que ser entretenida, nosotros no coincidimos, ¿no? Porque sí tenemos que mirar las dificultades que representa hacer leer, ¿no? Los que nacieron y cayeron en la lectura desde que nacieron, pues será diferente, pero a no todos la lectura nos parece igual. Entonces sí, bueno, Muchas gracias. Muy no, interesante lo que me quedé comentas. pensando.
Sara, no sé si tienes algún comentario, o sea, cómo es que la literatura infantil y juvenil responde de repente a un contexto mayor, ¿no? No solamente a la literatura, a los lectores en específico. Bueno, yo quería coincidir un poco con lo que mencionaba Kucha. El hecho de poder hablar de los libros, ¿no? Es algo que también, ¿no? Permite que haya una, digámoslo así, ¿no? Haya una continuidad, pero también eh, desde la perspectiva de revista como tal, ¿no? La propuesta es seguir, ¿no? Proponiendo, incentivando que se hablen de los libros y no solamente de un tema en específico, sino abrir esa convocatoria para seguir investigando, indagando, ampliando esa mirada, ¿no? No solamente a los problemas o a las interrogantes que son bastante conocidas, sino también suscitar, ¿no? Nuevas interrogantes que permitan aún, ¿no? Desarrollar y vincular, ¿no? ¿Por qué no? El hecho de una producción eh, literaria, ¿no? Y todo esto que mencionabas en relación a la literatura infantil y el contexto, porque en cierta forma hay una influencia, pero que no necesariamente eh, ha sido abordada eh, de una manera en específico, ¿no? Sino que por el contrario hay diversos caminos y entradas para ahondar esta relación que se puede ver tanto en los libros que salen publicados como también en las reflexiones que se hacen sobre libros que hacen parte de un canon literario, ¿no? Y que responden muchas veces o las investigaciones inciden en poder dialogar con el contexto en el cual estos libros han sido publicados como tal, ¿no? Entonces, yo considero que sí hay una relación en tanto a contexto, pero que es necesario también saberlo abordar con pinzas, ¿no? No sobre pensarlo, sino que esta noción de vincularlos permita también, ¿no? Generar estos espacios y miradas que nos van a llevar a, a seguir proponiendo, ¿no? A seguir generando crítica. Muchas gracias, Sara. Bueno, me parece, sí, yo creo que retomando un poco lo que comenta, lo que decía Kucha, ¿no? Digamos que estamos ahora, y creo que se refleja en la manera como han evolucionado las propuestas del Congreso, me refiero al Congreso en particular por todo el tiempo que ha pasado. Cómo es que el, el lector de literatura infantil y juvenil ya deja esa etapa de pasividad, entre comillas, porque una lectura nunca es pasiva, Ujú. y ahora hay un momento ya para preguntarse, ¿no? Para responder al libro, este, para retar a los autores, ¿no? Para retar el texto, para hacerle preguntas al texto. Bueno, quiero agradecerles a Sara, a Kucha por su disposición, por su tiempo. Ha sido muy interesante, pues, compartir en este espacio un tema que nos interesa a todos, que espero pues les haya agradado a todos los presentes. Si alguien quiere hacer una pregunta, este es el momento, lo pueden hacer por el chat. En este momento no hemos recibido ninguna, pero de todas maneras, no sé, este es el momento para hacer la pregunta. Em, eh, yo quería aprovechar solamente eh, Sara, para que nos comentes el origen del nombre de la revista Bestezuela. Si nos podrías compartir un poco eso. Bueno, el origen del nombre refiere un poco a una de las secciones de un libro de Javier Sologuren, Retornelo, que y la sección se llama Bestezuelos, ¿no? Retornelo es un libro de poemas
que ha sido, pues, en cierta forma, eh, una de las piezas como para poder poner como tal el nombre, no solamente, eh, digamos, mirando a un antecedente peruano, sino también por la connotación de pequeñas bestias, ¿no? Que indica un poco a la provocación, a poder coger este referente y utilizarlo, pero de una nueva forma. Muchas gracias, Sara. Este, sí, pues, digamos que es el- como el texto, pues, provoca, ¿no? Eh, provoca lecturas, podríamos decir. Hay una pregunta de César Espino y dice, ¿cómo la literatura propiamente dicha aporta la animación y la lectura en la literatura infantil y juvenil? No sé si Kucha o Sara quisieran comentar esta pregunta. No está, lo que la estaba leyendo, pero no estoy entendiendo, por ejemplo, literatura propiamente dicha, a qué se refiere, ¿no? Sí, Eh, este, pero si la pregunta es cómo la literatura aporta a la lectura, sí la podría responder, ¿no? O sea, digamos, sí la podría, en el sentido de que nosotros cuando venimos al mundo ya estamos rodeados de literatura, ¿no? Solamente que algunos llegamos con la mochila vacía y otros más llena, ¿no? Entonces, digo llena cuando tienes una abuela, una mamá que te canta, que te cuenta, o una familiar que juega contigo, la persona que te cuida, ¿no? Y ya tienes un acercamiento, esa es literatura también, ¿no? Es la literatura oral. Es cierto que ahora cada vez menos, ¿no? Si uno va al metropolitano, en mi caso, voy al metropolitano y veo mamás cansadas y los niños le hablan y la mamá está cansada o con el celular o el papá igual. Y esa palabra que es necesaria apropiarse para poder también luego poder leer también, esa oralidad de la que hablamos, está más ausente, es complicado, ¿no? Entonces, de hecho que la literatura, ¿no? Cantar, contar cuentos, y por supuesto, ya leer las primeras historias, incluso si no son de no ficción, porque vamos a leer una biografía o vamos a leer cómo se hace una torta, ¿no? Entonces ya son acercamientos a la lectura, ¿no? Entonces, eh, yo diría eso, ¿no? Esa diferencia entre literatura propiamente dicha y literatura infantil juvenil. La literatura infantil y juvenil es literatura propiamente dicha, ¿no? O Sara, tal vez para ti. Bueno, yo también coincido contigo, ¿no? La literatura infantil y juvenil es eh, literatura propiamente dicha, ¿no? Ahí sí, en la pregunta yo me quedo un poquito corta porque no ha ahondado mucho en temas de animación a la lectura, pero sí coincido bastante contigo, Pucha, y el hecho de que nosotros estamos, pues, definitivamente rodeados, ¿no? Y es imposible, digámoslo, escapar de la literatura porque pues hace parte de todo nuestro entorno. Sí, aquí, no, perdón, dale, Mario, perdón. ah, este, no, solamente redondeando, creo que el énfasis de la pregunta al decir literatura propiamente dicha, parece que también tiene que ver con que aquí hemos estado hablando de crítica, ¿no? Y tal vez surge, ¿no? Esta oposición, ¿no? Eh, eh, pero igual, pero hay un comentario que solamente es un comentario, dice literatura infantil y no infantilizada. No sé si, escucha, tú quieres decir algo al respecto. Sí, yo me imagino que, claro, cómo decir, yo voy a hablar como narradora oral ahorita, ¿no? Contar cuentos a los niños, decía un amigo, no es hablar en diminutivo. Y yo diría que es algo parecido, ¿no? O sea, literatura infantil no infantilizada, ¿no? Creo que ya
Bueno, si hablamos de crítica, Irina Burgos, que se dedica a la crítica literaria, escribió un artículo interesante el año pasado, haciendo una crítica justamente a un libro de una princesita en la torre, algo, ¿cómo se llama el artículo? Muy interesante, y ella justamente hace referencia a eso, ¿no? Cómo la autora pues tiene un enfoque y una mirada de infancia pues eh, no considerando al niño como persona, ¿no? Entonces, efectivamente, ese es una de los puntos claves en la literatura infantil y juvenil, es considerar, pues, tener claridad a que estamos dirigiéndonos a una persona, ¿no? No, generalmente, en algunos casos, pues uno se imagina un tipo de niño, ¿no? Pero creo que eso ya se está transformando cada vez más. Este, yo quería, perdón que Mario, que me viene acá la pregunta que viene acá, aparte que dice, buenas noches, quisiera saber qué cosas de la literatura infantil se puede comentar aparte del tema, de la cual siempre se obtiene conocimiento sobre la cultura y moraleja, posiblemente presentada. Por ejemplo, toda esa primera parte para mí es un supuesto. No toda literatura tiene moraleja, ¿no? Sí tiene un contexto. Y ese ha sido un tipo de literatura, ¿no? O sea, históricamente, pues estaban tanto las fábulas como los cuentos, incluso los cuentos populares que tenían su moraleja, pero ya eso es algo que se ha dejado ese didactismo, ¿no? Era una manera de hacer. Y la pregunta, ¿qué cosas son los juegos de lenguaje, los códigos visuales y lo demás de estéticas? ¿Y en qué libro puedo aprender de estas últimas cosas para poder estudiarlas? En Casa de la Literatura, si ustedes entran, busquen en biblioteca y hay una serie de libros que podría leer la persona que lo pregunta, y que puede ir a estudiar y que si está inscrita incluso se lo pueden prestar. Miren, ahí la biblioteca tienen diferentes sectores y dedicado se llama la colección Francisco Izquierdo Ríos, y en esa colección van a poder encontrar todos estos libros, ¿no? Y respecto a los códigos visuales también, ¿no? O sea, en literatura infantil y juvenil hay especialistas que ya han trabajado eso. Les mencioné a Fanur Hanan, el libro álbum, un género en construcción. Y sobre los juegos de lenguaje, ustedes van a ver que hay también unos talleres, la biblioteca de Casa de la Literatura, donde hace talleres los domingos con inscripción, donde se trabaja justamente las canciones para pequeños. Y también hay un gran escritor que se llama José Respaldiza, que ha recopilado pero muchos juegos de palabras, juegos de lenguaje, y que están en librerías, ¿no? Muchas gracias, Cucha. Bien, vamos ya con la última pregunta de esta mesa. Eh, Dice, la Casa de la Literatura brinda capacitaciones para docentes en formación sobre mediación de la lectura o animación a la lectura. ¿Cómo iniciar a investigar en el campo de la literatura como estudiante universitario? Hay dos preguntas, ¿no? Una para mí y una para Sara, creo yo. En lo de Casa de la Literatura, hacemos un seminario de enseñanza de la literatura, ¿no? Y de hecho que la estrategia que privilegiamos es la mediación lectora, ¿no? Para enseñar la literatura. Entonces eso es en verano, todos los veranos. Y lo que sí hay charlas y lo bueno sería ir a los talleres que se dan de diferentes campos, porque siempre estamos trabajando lo que es la mediación de lectura, ¿no? Y bueno, hay una cátedra también que dicta Casa de la Literatura con la BNP y también el Ministerio de Cultura, que ese sí es una cátedra que, bueno, ahorita ya se cerró las postulaciones, pero que es muy interesante porque bueno, hay personas de otros países también que intervienen como formadores y bueno, este año era la tercera versión virtual, ¿no? Entonces, pero ya se cerró. Y la segunda pregunta, Sara. Bueno, yo considero que toda investigación parte de la lectura, en cierta forma, ¿no? Pues definitivamente uno va a investigar en torno a aquello que o le llama la atención o es bastante curioso, novedoso, que sí,
para un estudiante universitario, pues en cierta forma los cursos lo van a llevar lo van a llevar a investigar porque hace parte de, ¿no? Muchos de los cursos piden y solicitan un trabajo de investigación cuyo tema muchas veces puede ser determinado ya por el docente, otras veces puede ser un tema libre, pero es un ejercicio para investigar en el campo de como estudiante universitario. Es cuestión de ponerlo en práctica, de escribir, volver a escribir, corregir, ¿no? Pero también encontrar no solamente el libro o el texto el cual tú quieras investigar, sino también herramientas que te puedan hacer útil para ya sea un análisis, una crítica, aquello que tú puedas emplear como una herramienta que te permita demostrar lo que o visibilizar lo que deseas investigar como tal. Gracias, Sara. Bueno, dice pues que la clave está en la lectura, ¿no? Eh, Ese es el principal motor para la investigación en el campo de la literatura como estudiante universitario, pero bueno, es conocido que la Casa de Literatura tiene muchos recursos este, este, bibliográficos, ¿no? Talleres y cátedras, ¿no? A las que uno tiene que estar atento para matricularse a tiempo, ¿no? Y esperar que ingresar, porque hay bastante convocatoria. Hay una última pregunta también, es la pregunta que nos hacemos todos ahora, ¿no? La virtualidad se va a mantener, ¿cómo vamos a regresar al mundo presencial? Y dicen aquí si las charlas y talleres van a continuar siendo virtuales. Es un mix que estamos haciendo ahorita. Y del Congreso va a ser, las conferencias van a ser virtuales, de libre acceso por el Facebook. Y sería interesante que las sigan porque justamente las conferencistas van a posicionar la temática. Y lo otro es que los talleres y las mesas van a ser presenciales. Entonces todo es entrada libre, los talleres hay que postular porque es un grupo reducido, 20 personas, entonces, pero todo es gratuito, ¿no? Los talleres, el resto no, pueden ir, serán bienvenidos y espero que vayan. Bueno, bueno, pues entonces de esta manera terminamos con esta mesa. Nuevamente, pues nuestras gracias a Sara Galindo, a Cucha del Águila. Sara, pues en representación de la revista Bestezuela, Cucha en representación del Congreso de Literatura Infantil y Juvenil y la Casa de Literatura Peruana. Creo que hemos hablado pues de las inquietudes que tenemos. Esperamos pues haber dejado algunas ideas y de repente preguntas. Muchas gracias a los que nos han acompañado, ¿no? Casi en esta hora y media, ha sido largo, pero ha sido muy interesante. Entonces, pues nuestros mejores deseos a Sara, a Cucha para cada uno de sus proyectos y pues ya nos encontraremos en una nueva oportunidad presencialmente. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Muchas Buenas gracias, noches. igualmente. Buenas Muchas noches. gracias. Hasta luego.